Vías de la sensibilidad y propiocepción inconsciente. En esto encontramos la vía espinocerebelosa. Las fibras propioceptivas que no entran al cordón posterior pueden terminar de dos maneras, unas haciendo contacto con células diversas del asta posterior y otras terminan en contacto con la columna de Clark o núcleo dorsal. Los axones que se derivan de las células del primer grupo se van hacia la porción ventral del cordón lateral tanto del mismo lado como de su lado opuesto, pero predominantemente del lado opuesto. De acá las fibras ascienden hasta formar el fascículo espinocerebeloso ventral. Los axones de las células del núcleo de Clark se dirigen hacia la superficie del cordón lateral del mismo lado para formar el fascículo espinocerebeloso dorsal. Estos fascículos terminan en el cerebelo. El fascículo espinocerebeloso dorsal llega a su destino por medio del pedúnculo cerebeloso inferior, mientras que el ventral asciende hasta el mesencéfalo, donde cambia el rumbo y llega al cerebelo a través del pedúnculo cerebeloso superior. De esta forma el cerebelo recibe los impulsos propioceptivos necesarios para la coordinación de la actividad motora de una manera inconsciente. Vías del dolor y la temperatura. Esta vía está en la raíz posterior. Esta se ve en las zonas del Isauer en ramas ascendentes y descendentes. Sus ramificaciones contactan diferentes neuronas de distintos núcleos del asta posterior. Los axones pasan al cordón lateral del lado opuesto, ascienden hasta llegar al tálamo y forman parte del fascículo espinotalámico lateral, para terminar en el núcleo ventral posterior lateral del tálamo. La vía sensitiva se completa con la fibra que del núcleo pasa al área sensitiva de la corteza. El que estas fibras sensitivas se crucen explica la pérdida de sensibilidad en el lado opuesto del cuerpo por debajo del sitio de la lesión del cordón lateral de la médula y la localización precisa de esta indica la parte de la vía que se interrumpe. Además se ha descubierto que esta vía del dolor y la temperatura también puede ascender por los cordones posteriores a lo largo de los fascículos gracilis y cuneatus, que además de llevar la vía del tacto discriminativo, pueden llevar también estímulos dolorosos. La vía espino-retículo-talámica. Esta vía se forma por la unión del fascículo espinotalámico con los núcleos reticulares. Los estímulos pueden llegar hasta el tálamo por un sistema reticular ascendente multisináptico. Y por último encontramos la vía espino-cérvico-talámica. Esta vía está conformada por fibras de neuronas originadas del asta dorsal que ascienden para hacer sinapsis con otras neuronas del núcleo cervical lateral, que al mismo tiempo mandan sus axones al tálamo contralateral. Pero esta vía solo se ha descubierto en animales y todavía no se ha descubierto en el hombre.